Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del quinto sello. Volvamos nuevamente a la cita para recordar lo que ya hemos avanzado. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y siguientes. Vamos a volver a leer, dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En la clase pasada el tema central fue tratar de entender ese lugar que significa bajo el altar. Y dijimos que esto está conectado al cuarto sello, que tiene que ver con el inframundo, es decir, con la vida después, con lo que pasa después de la muerte, ¿no? Que en realidad es otra vida, es otra forma de vida, podríamos decir. Y eso está conectado y hemos demostrado con citas bíblicas que bajo el altar significa que están cerca al trono de Dios. Por la misma comparación con el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo y acerca del templo de Dios, donde el altar de oro está en el lugar santo y para entrar al lugar santísimo. La pregunta es: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos están pidiendo un juicio, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? Curioso es que la respuesta empiece con un acto. Y el acto que viene enseguida dice: y se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué significan esas vestiduras blancas? A lo largo de la explicación de lo que es el Evangelio y la salvación, con citas del Nuevo Testamento, que lo vamos a ver también más adelante, porque este tema de las vestiduras blancas es recurrente, la primera explicación es que las vestiduras blancas tienen un significado, que es la justificación. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo y también somos justificados. Y las vestiduras blancas de la justificación las recibimos todos los que hemos vuelto a nacer, ¿ya? Así que cuando somos salvos, hemos nacido de nuevo, ya tenemos vestiduras blancas. Y así como la salvación jurídica no se pierde, la vestidura blanca también es un síntoma, ¿no? Un símbolo de la salvación. Así que ahora mismo, aunque nosotros no veamos, tenemos una vestidura blanca que todavía no se manifiesta al mundo, pero ya la tenemos. ¿Ok? Entonces, ya todos estos mártires también tienen vestiduras blancas. Entonces la pregunta es: pero si ellos ya tienen vestidura blanca, es decir, están justificados, entonces ¿por qué Dios les da unas vestiduras blancas? Estas vestiduras blancas significan el reconocimiento de que en efecto ellos sí son salvos, pero que además de ser salvos son santos. Estas vestiduras blancas son un reconocimiento, son vestiduras blancas de santificación. Vamos ahí a capítulo 3, versículo 4 de Apocalipsis, dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis, este es un mensaje a la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras. ¿Ya? No han manchado sus vestiduras. Es lo que yo les digo, ¿no? Estamos justificados, tenemos las vestiduras y nosotros no manchamos las vestiduras. No manchamos las vestiduras en tanto no pequemos, es decir, en tanto nos mantengamos santos. Dice: y andarán conmigo, andarán en el futuro. O sea que hay vestiduras blancas de la justificación, pero también hay vestiduras blancas de la santificación, que son las que están apareciendo ahí bajo el altar. Entonces primero le dice: unos no han manchado sus vestiduras, correcto, pero también dice, hablando en el futuro, y andarán, no dice andan, dice andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces estas vestiduras blancas, más allá de las vestiduras iniciales de la justificación, también se le dan a los que se han santificado. Recuerden que los que están muertos ahí, muchos de ellos son mártires. Y si están en el paraíso es porque han tenido obras buenas, siendo cristianos, porque no han manchado sus vestiduras. En la vida cotidiana el creyente puede manchar sus vestiduras. Cualquiera de ustedes puede manchar su vestidura de justificación. ¿Cómo la mancha? Pecando. Pero dice la palabra: pero hay muchos que no las han manchado. Entonces, como no las han manchado, significa que no están en pecado y por lo tanto son santos.
Y dice, y esos santos van a andar conmigo vestidos con vestiduras blancas. Por lo pronto entonces existen dos tipos de vestiduras blancas, la de la justificación y de la santificación. ¿Justificación realmente salvación? Sí, la salvación jurídica. Entonces dice, pero además, esa es la primera respuesta en el momento, pero además le dice otra cosa. Ok, ya te reivindico, te pongo las vestiduras blancas, pero le dice, pero sigan descansando. Entonces, ¿qué es eso que sigan descansando? Si yo te digo a ti, sigue descansando, significa que ya has estado descansando. Es decir, que una de las virtudes después de la muerte física es que nuestras almas van a descansar. También más adelante vamos a dar una expresión, una bienaventuranza, que es la tercera, si no me equivoco, del Apocalipsis, porque en el Apocalipsis hay 5 bienaventuranzas, pero la tercera dice, y de aquí en adelante todos los que mueran en Cristo descansarán de sus obras. Vamos a ver más adelante. Pero a eso se refiere. O sea, el que muere en Cristo va a descansar. Por eso le dice, sigan descansando. Porque si no, no le dijera que sigan descansando. ¿Sí? Le dice, ya te di la vestidura, sigue descansando, le dice, ¿no? O sea, sigue disfrutando de este tiempo en donde tu alma está descansando. Tú no estás agobiado, no tienes problemas, no estás angustiado, no estás preocupado que te vas a enfermar, pero estás muerto. Entonces disfruta de lo que estás viviendo y viendo lo que es la santidad del Señor. Estás en un lugar, hermanos, el paraíso, por lo tanto, volviendo al concepto anterior, que está relacionado con el quinto sello, es un lugar de descanso. Por eso le dice, sigue descansando, no te me alteres, no. Ahí cálmate, sigue descansando, le dice a sus hijos. Así que, ¿cuándo se terminan los plazos del Señor? En todas las profecías que hemos visto, cuando llega un colmo, cuando Él dice, hasta aquí nomás, hasta aquí, el último grito del judío esclavo en Egipto llegó a mi mente, y aquí hoy día ya tomo yo la determinación de que todo esto termine. Ya la maldad de los cananeos me llegó al límite, ya la maldad de los egipcios me llegó al límite, entonces ahora yo empiezo un proceso de liberación. O sea, el Señor tiene en su mente un número que está en función a un colmo, es decir, a una oportunidad. Nosotros manejamos dos conceptos del tiempo. Un tiempo es el concepto cronológico, que es el cronos en griego, ¿cierto? Y manejamos un concepto del tiempo que es el kairos, también en griego. Kairos no es cronológico, kairos es la oportunidad. El Señor es un Señor de oportunidades. Por eso es que es el kairos tenemos que entenderlo como la oportunidad de la humanidad. Todos los cristianos vivimos bajo el kairos de Dios, no bajo el tiempo. Cuando aprendemos a vivir bajo el kairos de Dios, nosotros vivimos de oportunidades. No vivimos de los planes anuales. ¿No? Tenemos nuestros propios planes, ¿verdad? Tenemos nuestra agenda, planeamos, hasta planeamos cuándo nos vamos a enfermar. Pero en el kairos de Dios es oportunidades que el Señor se va a presentar y es cuando va Él a obrar. Siempre ustedes aprendan a guiarse por las oportunidades de Dios. Tienen que aprender a ver las oportunidades de Dios. Tienen que tener un buen olfato espiritual. No se dejen guiar por sus agendas. Guíense por la oportunidad del Señor. Y el Señor siempre tiene un kairos para cada creyente. Hay un versículo en Daniel 11:35, busquen ahí. ¿Alguien que lo lea? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahí está. O sea, van a morir personas, van a ser contadas, y para eso dice ahí un plazo, un kairos, una oportunidad. El único que lo sabe es el Señor. Así que ahí termina prácticamente toda la escena del quinto sello. Para terminar este concepto de paraíso, vamos a buscar un pasaje, Hechos 2:25. Con esto vamos a cerrar la idea del paraíso. Recuerden que en la clase pasada tocamos el tema de que hay algunos que creen que ese bajo el altar no es en el cielo, sino que es, dicen, en el Seol, ¿cierto?
Y para sustentar su tesis, y es bueno que ustedes lo sepan, usan un versículo de Hechos, pero lo usan usando una interpretación absoluta, es decir, textual. Pero tienen que saberlo porque la usan como sustento para decir, miren, aquí dice que el paraíso no está en el cielo. ¿Ya? Y vamos a leer. Entonces lean ahí, Hechos 2, 25, dice, porque David, y aquí están citando un salmo, que es el Salmo 16 y el Salmo 105. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Este es un salmo profético, mesiánico. No está hablando David él mismo, ¿ya? Se van a dar cuenta por qué. Dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro explica, ¿ya? Aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, explica. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y sigue explicando, dice. 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David está profetizando, David vio al Mesías, que iba a venir en la línea de su carne. Jesús, biológicamente, viene de la línea de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el Seol, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De qué ha derramado? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto? La resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 34, que es el que usan los que dicen que el paraíso no está en los cielos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que es el salmo que hemos estudiado. Pero entonces ellos dicen, no, o sea, aquí textualmente dice, porque David no subió a los cielos. Entonces dicen, si aquí textualmente dice que David no subió a los cielos, entonces si David fue un santo, entonces David está en el Seol. Y es lógico, David está en el Seol. Pero no quiere decir que las personas no van a los cielos. Porque aquí lo que está tratando de explicar es que la resurrección y el ascenso es de Cristo, no de David. David está explicando de la resurrección y el ascenso a los cielos de Cristo. Entonces, por eso, con esto ya terminamos.